Alma estaba afligido por la dureza de corazón de su pueblo, por tantas guerras y efusión de sangre, y por darse cuenta de que la gente empezaba otra vez a endurecer sus corazones en contra de la palabra de Dios. Y al darse cuenta de esto, Alma lo que hizo fue llamar a sus hijos y hacer un consejo con cada uno de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un consejo familiar? ¿Cuándo fue la última vez que pasó tiempo con cada uno de sus hijos? En esta clase estudiaremos las palabras de Alma a su hijo Elamán y a su hijo Shiblón. Al hablar con cada uno de sus hijos, Alma le da su testimonio de Dios y de su conversión. Qué importante es que los padres le cuenten sus experiencias a sus hijos para que se puedan fortalecer. Por cierto, padres, sus hijos conocen su testimonio. Hijos, ¿han prestado atención al testimonio de sus padres? Hoy empecé con muchas preguntas. Hola hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Hoy estudiaremos Alma 36 al 38. Y para que podamos tener un contexto más amplio de por qué Alma estaba afligido por el pueblo, leeremos Alma 35, 15 al 16. Y Alma estaba afligido por la iniquidad de su pueblo, sí, por las guerras y la efusión de sangre y contiendas que existían entre ellos. Y habiendo salido a declarar la palabra, o enviado para declarar la palabra a los habitantes de todas las ciudades, y viendo que el corazón del pueblo empezaba a endurecerse y a sentirse ofendido a causa de lo estricto de la palabra, su corazón se angustió en extremo. Por tanto, hizo que sus hijos se reunieran para dar a cada uno de ellos su encargo, separadamente, respecto de las cosas concernientes a la rectitud. Y tenemos una relación de sus mandamientos que les dio según su propia historia. Alma pudo haberse puesto cínico o derrumbarse a causa de la dureza de las personas hacia la palabra de Dios. Sin embargo, lo que hizo fue ocuparse, entre otras cosas, de su familia, e hizo un consejo para cada uno de sus hijos. Alma empezó con Elamán, que era el que se iba a quedar con la responsabilidad de cuidar las planchas, entre otras cosas. Imagínense estar en la posición de Alma. Él quería expresarle a sus hijos lo que ellos iban a necesitar en el futuro y que les sirviera para poder vivir la vida y volver a la presencia de Dios. Imagine estar en el lugar de Alma, tratando de saber qué principios le van a servir a cada uno de sus hijos. Alma les cuenta a cada uno por separado, les cuenta acerca de su conversión, y hay un principio que se repite mucho en el libro de Mormón, y Alma se lo repite a sus dos hijos, porque recuerde que vamos a hablar de lo que Alma le habló a Shiblón y a Elamán. Ok, le repite a Elamán 5 veces lo mismo y 2 veces le dice a Shiblón. Vamos a leer, para saber cuál es este principio, vamos a leer Alma 36.1, 36.3, Alma 36.30, Alma 37.13 y 20, y Alma 38.1 y 38.5. Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Mas he aquí, hijo mío, esto no es todo, porque tú debes saber, como yo sé, que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y debes saber también que si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia.
y esto es según su palabra. Oh, recuerda, recuerda, hijo mío, Elamán, cuán estrictos son los mandamientos de Dios. Y él ha dicho, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si no guardáis sus mandamientos, seréis desechados de su presencia. Por lo que te mando, hijo mío, Elamán, que seas diligente en cumplir todas mis palabras, y que seas diligente en guardar los mandamientos de Dios tal como están escritos. Mis palabras, porque te digo como dije a Elamán. Y ahora bien, hijo mío Shiblón, quisiera que recordaras que en proporción a tu confianza en Dios, serás librado de tus tribulaciones y tus dificultades y tus aflicciones, y serás enaltecido en el postrer día. Le propongo un ejercicio. Tome su libro de Mormón y lea Alma 38:5, pero en vez de Shiblón, diga su nombre. En proporción a la confianza que le depositemos a Dios, seremos librados de nuestras tribulaciones y nuestras dificultades y nuestras aflicciones, y seremos enaltecidos en el postrer día. ¿Será que ese principio está vigente hoy en día? ¿Será que si ponemos nuestra confianza en Dios y cumplimos con los mandamientos de Dios, seremos bendecidos en proporción a ello? Yo sé que sí. Yo sé que usted también sabe que sí. Si alguno de nosotros necesitamos prosperar en la tierra, esta es la manera, guardar los mandamientos de Dios. Algo importante para darnos cuenta es que Alma no dice algunos mandamientos o los mandamientos más importantes, sino que escrito está en el versículo 20 de Alma del capítulo 37, dice, cumplir los mandamientos como están escritos, es decir, cumplir los mandamientos con exactitud. Hermanos y hermanas, ¿por qué cree que Alma insistió tanto y tantas veces y le daría tanta importancia a confiar en Dios para recibir su apoyo? ¿Será que sí estamos necesitando eso? Tener la confianza suficiente en Dios para poder recibir su apoyo. ¿Cree usted que este principio le ayudaría a Elamán años después cuando él estaba guiando a los 2000 jóvenes? ¿O cree que le sirvió cuando tuvo que enfrentar la disensión en la iglesia? ¿O cuando enfrentó a Maliquía? ¿Será que esto nos puede servir a nosotros en este tiempo? ¿Le puede servir a usted en estos tiempos de dificultades y crecimiento? ¿Será que nos puede servir para fortalecernos y hallar soluciones a nuestros desafíos? Yo sé que sí. Y yo sé también que usted sabe que sí confiamos en el Señor y a medida que guardemos los mandamientos, seremos prosperados en la tierra. Bien, pasemos a otro punto. Alma, al entregarle a Elamán las planchas y la leona, los intérpretes y otras cosas más, le explica que por medios pequeños se llevan a cabo grandes cosas. Mientras leemos, trate de responder cómo se puede llegar a grandes cosas mediante hacer cosas pequeñas. ¿Cómo se puede esto adaptar a nosotros? Vamos a leer Alma 37, 6 al 8. Y también leamos Alma 37, del 38 al 46. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos, los pequeños medios confunden a los sabios, y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios. Y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Y hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas. Pues he aquí,
han ensanchado la memoria de este pueblo, sí, y han convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llaman esfera o director, o que ellos llamaron liaona, que interpretado quiere decir brújula, y el Señor la preparó. Y he aquí, ningún hombre puede trabajar con tan singular maestría. Y he aquí, fue preparada para mostrar a nuestros padres el camino que habían de seguir por el desierto, y obró por ello según su fe en Dios. Por tanto, si tenían fe para creer que Dios podía hacer que aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, he aquí, así sucedía. Por tanto, se obró para ellos este milagro, así como muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de Dios. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas, mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y entonces esas obras maravillosas cesaron, y no progresaron en su viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo, y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Y ahora quisiera que entendieseis, hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico, porque así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esta brújula, y estas cosas eran temporales, así es con las cosas que son espirituales. Pues he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? Porque tan cierto como este director trajo a nuestros padres a la tierra prometida por haber seguido sus indicaciones, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Oh, hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto para que viviesen si miraban. Así también es con nosotros. La vía está preparada, y si queremos mirar, podremos vivir para siempre. Alma explica acerca de Ley y su familia cuando estaban en el desierto y el Señor les dio la esfera que llamaron Leona. Esta Leona los dirigía por los parajes más fértiles donde había comida, de manera que ellos pudiesen ir más directamente a su destino, pero funcionaba según la fe y la diligencia que ellos tenían. Y como explicó Alma a Elamán, muchas veces ellos se descuidaron y se tardaron en el desierto 8 años. La otra historia que Alma le recuerda a Elamán es en cuanto a los israelitas cuando estaban en el desierto. Vamos a leer para que pueda conocer un poco más la historia. Vamos a leer Números 21, 4 al 9. Y partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta.
Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. A los israelitas se les había dado la salida a sus problemas. Solo tenían que mirar. Solo mirar. Y Nefi nos cuenta un poco más acerca de esta historia, de lo que pasó. Vamos a leer primera de Nefi 17:41. Y los afligió en el desierto con su vara, porque endurecieron sus corazones, aun como vosotros lo habéis hecho. Y el Señor los afligió a causa de sus iniquidades. Envió serpientes ardientes voladoras entre ellos, y cuando los mordieron, dispuso un medio para que sanaran, y la tarea que tenían que cumplir era mirar, y por causa de la sencillez de la manera, o por ser tan fácil, hubo muchos que perecieron. Ok, podemos darnos cuenta que aunque era fácil de hacer, muchos murieron. ¿Y cómo podemos aplicar estos principios a nosotros mismos? ¿Será que tenemos nosotros una leona como la que tenía Ley, como la que tenía Alma, que se la estaba dando a Elamán? ¿Cuáles son nuestras leonas hoy? Recordemos que Alma explica que estas cosas, esta leona, es un símbolo de cosas temporales, así como de cosas espirituales. Entonces, nuestras leonas, ¿cuáles pueden ser hoy? Bueno, están los consejos de los profetas que están en las revistas que llamamos leonas, están las escrituras, está la bendición patriarcal, está también el Espíritu Santo, el escuchar al mismo Salvador. ¿Saben? El Espíritu Santo, el escuchar el Espíritu Santo es lo que nos fortalece y nos acerca al Salvador. Nuestro profeta ha hecho mucho énfasis en este año en que hagamos lo posible por escuchar a Cristo. Vamos a ver estos videos que nos muestran maneras de cómo poder escucharlo. Me tomó un tiempo entender cómo lo escucho. Recuerdo la primera vez que compartí mi testimonio. Tenía 12 años y estaba en Minnesota. Era uno de esos barrios donde te sientas en la congregación y te traen el micrófono. Mi corazón empezó a saltar y supe que tenía que levantarme, pero estaba petrificada y no pude evitarlo. Me quedé allí esperando el micrófono y mis piernas solo temblaban. Compartí un muy simple y tropezado testimonio. Sentí tanta calidez, tan bien, que me afirmó que mi Padre Celestial me amaba al hacerlo. Esa fue quizás una de las primeras veces que me di cuenta de ello. Para mí, una de las maneras que siento el Espíritu y escucho su voz es esa cálida seguridad de que estoy haciendo lo correcto. Podemos darnos cuenta, es fácil leer las Escrituras, es fácil orar, es fácil escuchar al Espíritu Santo, pero ¿por qué a veces no lo hacemos? Quizás porque como es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. El presidente Oaks nos explica en su discurso cosas pequeñas y sencillas. Él nos explica de qué cosas nosotros tenemos que hacer, que son las cosas pequeñas que a veces no hacemos. Vamos a prestarle atención, que está muy bueno, excelente este discurso del presidente Oaks. Prestemos atención. Esta mañana he sentido que para el tema de mi mensaje debo usar la enseñanza de Alma a su hijo Elamán, cual se registra en el libro de Mormón. Por medio de cosas pequeñas y sencillas, se realizan grandes cosas. En el Evangelio de Jesucristo se nos enseñan muchas cosas pequeñas y sencillas. Necesitamos
que se nos recuerde que estas cosas aparentemente pequeñas y sencillas, a lo largo de un periodo de tiempo significativo, hacen que se realicen grandes cosas. Las autoridades generales y otros distinguidos educadores han hablado sobre este tema. Es un concepto tan importante que siento que debo abordarlo nuevamente. Algo que vi durante una caminata matinal me hizo recordar el poder de las cosas pequeñas y sencillas. Esta es la foto que tomé. La gruesa y resistente capa de hormigón de la acera se está resquebrajando. ¿Se deberá esto a alguna poderosa fuerza subterránea? No. La acera se resquebraja debido al crecimiento lento e imperceptible de una raíz del árbol adyacente que se está extendiendo. Aquí tienen otro ejemplo similar que vi en otra calle. La magnitud de la fuerza que resquebrajó estas aceras de hormigón pesado era tan pequeña que no se podía medir ni diaria ni mensualmente. Sin embargo, tuvo un efecto increíblemente potente con el correr del tiempo. Tal es el poderoso efecto que ocasionan las cosas pequeñas y sencillas con el tiempo, según aprendemos de las Escrituras y los profetas vivientes. Consideren el estudio de las Escrituras que debemos incorporar en nuestra vida diaria, según se nos ha enseñado, o consideren las oraciones personales y las oraciones familiares de rodillas, que son prácticas habituales de los fieles santos de los últimos días. Consideren la asistencia de los jóvenes a seminario y de los jóvenes adultos a instituto. Si bien cada una de esas actividades pueden parecer pequeñas y sencillas, con el tiempo producen un poderoso incremento y crecimiento espirituales. Esto ocurre debido a que cada una de estas pequeñas cosas, cada una de estas pequeñas y sencillas cosas invitan a la compañía del Espíritu Santo, el testificador, quien nos ilumina y guía hacia la verdad. La continua práctica del arrepentimiento, aun cuando se trate de transgresiones aparentemente pequeñas, es otra fuente de edificación y crecimiento espirituales. El hacernos autoevaluaciones inspiradas nos permitirá ver nuestras flaquezas y cómo podemos mejorar. Este arrepentimiento debe hacerse antes de que participemos de la Santa Cena. Seguramente estas son cosas pequeñas, pero sin duda son buenos ejemplos de lo que Alma enseñó a su hijo Elamán. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios. Y por medios muy pequeños el Señor realiza la salvación de muchas almas. El presidente Stephen C. Wheelwright, hablando ante una audiencia en la Universidad Brigham Young, Hawái, dio esta inspirada descripción de la enseñanza de Alma, y cito: Alma confirma a su hijo que efectivamente el modelo que el Señor sigue cuando ejercemos fe en Él y seguimos sus consejos en las cosas pequeñas y sencillas es que Él nos bendice con pequeños milagros diarios y con el correr del tiempo con obras maravillosas. El elder Howard W. Hunter enseñó que a menudo son las tareas comunes que llevamos a cabo las que tienen el efecto positivo más grande en la vida de los demás si las comparamos con aquellas que el mundo comúnmente relaciona con la grandeza. Una enseñanza secular y persuasiva de este mismo principio la ofreció el senador Don Coates de Indiana, que escribió: la única preparación para tomar una profunda decisión que puede cambiar una vida e incluso a una nación consiste en cientos y miles de decisiones aparentemente insignificantes hechas en privado, no plenamente conscientes y que te van definiendo. Estas decisiones privadas, aparentemente insignificantes,
comprenden la manera en que usamos nuestro tiempo, lo que vemos en televisión o en Internet, lo que leemos, las manifestaciones artísticas y la música que nos envuelve en casa y en el trabajo, la clase de entretenimiento que buscamos y cómo ponemos en práctica nuestro cometido de ser honestos y verídicos. Otra cosa aparentemente pequeña y sencilla es tratar con cortesía a los demás y ser positivos en nuestras relaciones personales. Ninguna de estas cosas pequeñas y sencillas nos va a elevar hacia cosas grandes a menos que las practiquemos con regularidad y continuamente. Después de relatar un acontecimiento aparentemente sencillo que tuvo grandes consecuencias, Nefi escribió: y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. El Antiguo Testamento contiene un ejemplo vívido de esto. Leemos que los israelitas fueron atormentados por serpientes ardientes. Muchas personas murieron por causa de sus mordeduras. Moisés oró para pedir ayuda y fue inspirado a hacer una serpiente ardiente y ponerla sobre un asta. Entonces, cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Una cosa tan sencilla produjo un resultado tan milagroso. Sin embargo, como explicó Nefi cuando enseñó este ejemplo a los que se estaban rebelando contra el Señor, aun cuando el Señor había preparado un medio tan sencillo para ellos y para que ellos fuesen sanados por causa de la sencillez de la manera o por ser tan fácil, hubo tantos que perecieron. Ese ejemplo y esa enseñanza nos recuerdan que la sencillez de la manera o lo fácil que es la tarea que se nos manda no significa que no sea importante para el logro de nuestros deseos justos. De igual manera, aún los pequeños actos de desobediencia y las faltas menores en el ejercicio de la rectitud nos empujan hacia un desenlace que se nos ha advertido evitar. La palabra de sabiduría nos da un ejemplo de eso. Es probable que no se pueda medir el efecto que produce en el cuerpo un solo cigarrillo o un trago de alcohol o una dosis de droga. Pero con el tiempo, el efecto es potente y puede llegar a ser irreversible. Recuerden que el crecimiento gradual e imperceptible de la raíz del árbol produjo el resquebrajamiento de la acera. Una cosa es cierta, las consecuencias terribles de participar en cualquier cosa que pueda ser adictiva, como las drogas que atacan nuestro organismo o los materiales pornográficos que degradan nuestros pensamientos, pueden ser evitadas completamente si nunca probamos estas cosas ni siquiera una vez. Siempre tenemos que ser conscientes del poder que las cosas pequeñas y sencillas ejercen en la formación de la espiritualidad. Y al mismo tiempo tenemos que tener presente que Satanás también se valdrá de cosas pequeñas y sencillas para llevarnos a la desesperación y al tormento. El presidente Wheelwright dio una advertencia similar a la audiencia en BYU, Hawái, diciendo: es por no hacer las cosas pequeñas y sencillas que la fe flaquea, cesan los milagros y se detiene el progreso hacia el Señor y su reino, para luego comenzar a retroceder a medida que el afán de cosas más temporales y las ambiciones mundanas ocupan el lugar de la búsqueda del reino de Dios. A fin de protegernos del efecto negativo acumulado que destruye nuestro progreso espiritual, debemos seguir el modelo espiritual relacionado con las cosas pequeñas y sencillas. El elder David A. Bednar explicó en una conferencia de la mujer en BYU: podemos aprender mucho sobre la naturaleza y la importancia de este patrón espiritual si observamos la técnica de regar un terreno por goteo en muy pequeñas dosis, en lugar de anegar el terreno o rociar grandes cantidades de agua que no son necesarias. Él explicó: el goteo constante de agua penetra profundamente en el terreno y provee un alto nivel de humedad en el suelo en el que las plantas pueden crecer. Del mismo modo, si ustedes y yo nos concentramos en recibir frecuentes gotas de sustento espiritual,
Entonces, las raíces del Evangelio pueden arraigarse con profundidad en nuestra alma, pueden llegar a establecerse y cimentarse firmemente y pueden producir un fruto extraordinario y delicioso. El patrón espiritual de las cosas pequeñas y sencillas que llevan a efecto grandes cosas producen firmeza y perseverancia, una devoción cada vez mayor y una conversión más completa al Señor Jesucristo y a su Evangelio. El profeta José Smith enseñó este principio con palabras que ahora forman parte de Doctrina y Convenios. Ningún hombre las considere como cosas pequeñas, porque hay mucho perteneciente a los santos que dependen de estas cosas. Refiriéndose a los primeros intentos de establecer la iglesia en Missouri, el Señor aconsejó a los santos tener paciencia porque todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Luego dio esta gran enseñanza. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Quiero enfatizar ciertas cosas que dijo el presidente Oaks. Es por no hacer las cosas pequeñas y sencillas que la fe flaquea, cesan los milagros y se detiene el progreso hacia el Señor y su reino, para luego comenzar a retroceder a medida que el afán de cosas más temporales y las ambiciones mundanas ocupan el lugar de la búsqueda del reino de Dios. A fin de protegernos del efecto negativo acumulado que destruye nuestro progreso espiritual, debemos seguir el modelo espiritual relacionado con las cosas pequeñas y sencillas. Durante todas las clases de este año y las del año pasado, siempre estamos poniéndonos tareas de cosas sencillas que podemos hacer para mejorar nuestras vidas y acercarnos más a nuestro Padre Celestial. El enterrar las armas, del estudio de las Escrituras. Por cierto, ¿cómo le va con el estudio de las Escrituras? ¿Cómo le va con guardar el día de reposo? ¿Está haciendo oraciones significativas? Hermanos, hermanas, hagamos las cosas pequeñas y sencillas. Vivamos de acuerdo con lo que sabemos que tenemos que hacer, con lo que nos mantiene con la compañía del Espíritu Santo, y escuchemos las palabras de Cristo, que es, como dice Alma, nos lleva de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Queridos hermanos y hermanas, esta es mi invitación, de que podamos vivir haciendo las cosas pequeñas y sencillas que nos acercan a nuestro Padre Celestial. Y esta es mi clase y la dejo con mucho amor en nombre de Jesucristo. Amén.